Sobrevivir no es vivir. Existen grandes diferencias entre la resistencia y la plenitud. Me encuentro a gusto de darles la bienvenida a esta charla salvaje. Soy Michael García. Realmente en mis años promoviendo, practicando, estudiando y divulgando la supervivencia, me he dado cuenta de que esta es muy conexa con la vida actual que lleva el ser humano, con la vida actual que llevamos en sociedad. Precisamente ese hecho influye en la decisión de estas charlas salvajes. El darme cuenta de que hay algo más, de que la técnica es importante. Sí, aprender a hacer fuego, aprender a levantar tu refugio es importante, aprender a cocinar y conseguir tus alimentos en la naturaleza es importante, a ubicar, potabilizar y transportar tu agua también es importante. Pero me he dado cuenta de que hay algo más allá que la técnica, que la supervivencia y ese instinto de supervivencia del ser humano influye en todos los aspectos de nuestra vida. De ahí este título. Sobrevivir no es vivir. Durante mucho tiempo en mi vida yo viví con el modo supervivencia activado. Muchos de vosotros probablemente ahora estaréis haciendo así. Empatizaréis conmigo porque también tenéis el modo de supervivencia activado. Probablemente os sentís identificado con ese nivel de estrés tan alto. El tener que hacer frente a una hipoteca, a educar y criar una familia, hacerla que sobreviva. Tener que pagar alquiler, luz, agua y alimentos. Es equivalente a tener que conseguir los 4 pilares de la supervivencia. Entonces, en la sociedad moderna, vivimos con ese instinto de supervivencia activado. Por ende, vivimos sin plenitud. No vivimos de forma plena. Y no vivimos de forma plena porque constantemente tenemos que estar resistiendo y resistiendo y resistiendo. Llegó un punto en mi vida donde yo me cansé, donde dejé de resistirme a ciertos acontecimientos que me pasaban y empecé a aceptar. Aceptar no significa dejar de luchar. Os voy a contar una anécdota. Me ocurrió en las hoces del Cabriel. Remaba en un open kayak, en un kayak abierto, y descendíamos el tramo alto de las hoces. Y recuerdo en un rápido que se llama El Purgatorio. Me acuerdo que iba con mi amigo Zapa, el chamán del Cabriel, iba Carlos y iba Adán, un muchacho que se convertiría en un ángel para mí sin saberlo. Pues la presa la habían cerrado, es decir, el flujo del agua del río había empezado a descender y el tramo se hacía más difícil porque tenía menos agua. Los ríos con poca agua se vuelven bastante más salvajes porque las piedras se exponen, los caudales y los flujos se mueven de forma diferente, en fin, se vuelven muy, muy complicados. Y de repente, en un sitio conocido, en un paso conocido como el Purgatorio, los que han estado en el Cabriel seguro que lo conocen, mi barca volcó, me caí, la barca desapareció en el torrente y mi remo también desapareció. Yo entré en un entorno que se conoce como sifón. Una succión te chupa y te atraviesa por un hueco entre 2 piedras enormes, mucho más grandes que ese tronco que tengo detrás de mí, enormes. Recuerdo que el torrente me empujó y puse las manos en la piedra y muchas noches sueño con la textura de la piedra en mis manos.
Es curioso, pero recuerdo esa textura. Yo empecé a resistir. Me dije a mí mismo, aquí no voy a morir. No, voy a continuar, voy a resistir. Y empecé a nadar. El que ha nadado en aguas bravas se da cuenta que es imposible y sabrá que es imposible. El que no, las aguas blancas están llenas de burbujas. Realmente es poca agua. Son burbujas de aire. Entonces hacer así no tiene sustentación. Estás haciendo así en el aire, en millones de burbujas. Al no tener sustentación, yo me mantenía con mis pies y me mantenía como podía a flote, luchando contra la corriente y resistiendo hasta que ya no pude más, hasta que ya mi cuerpo dejó de resistir. No significa que haya perdido la esperanza, no significa que haya dejado de luchar, pero dejé de resistir. Me dije a mí mismo, no puedo más. El río me hizo así y me absorbió. Por suerte, el destino y Dios quiso que el sifón estuviese limpio y que mi remo hubiese pasado sin muchas dificultades. La barca y toda la basura que había en el entorno, cuando digo basura me refiero a trozos de ramas, hojarasca, troncos, en fin, basura orgánica de la naturaleza. Bueno, yo atravesé el sifón y me escurrió por debajo y salí aproximadamente, es difícil hacer el cálculo cuando estás en una situación como esa, pero yo calculo que estaba a unos 2 metros de profundidad más o menos, 2 o 2 metros y medio por ahí de profundidad. Estaba sin fuerzas, completamente sin fuerzas, era muy difícil para mí salir a flote y sentí que mi vida se había acabado, que había llegado al final. De hecho, empecé a sentir que mi alma se me iba del cuerpo. Y empecé a sentir que me tomaban de la barbilla y me llevaban hacia una luz. Y recuerdo ver la luz en la superficie. En mi conciencia, porque todavía estaba consciente, pensé que así era la muerte, que ese era el final, que ese era mi final. Luego entendería que era el chaleco que tiene flotabilidad positiva y mi casco tenía un barbisquejo y también mi casco, un casco, recuerdo, verde, muy bonito, de lona, de snow, no era un casco de río, pero yo lo usaba, me encantaba. También era ligero y tenía flotabilidad positiva, el casco flotaba, entonces mi cabeza iba hacia arriba y mi pecho también, como si alguien me tomara del pecho y me elevara y me llevara, ¿no? Iba consciente, pero sin fuerzas, no me podía mover, bajo el agua. Me rendí, dejé de luchar en ese momento. Seguía tratando de mantenerme vivo, pero con los recursos que tenía, aguantando la respiración. En ese momento sentí un golpe en la cabeza, ¡pum! Y vi por mi lateral el creek de río azul de mi amigo Adán. Puse el brazo, logré levantar el brazo, agarré el asa de la barca y se creó entre mi casco y mi brazo una cámara de aire en la que tomé mi primera bocanada después de unos instantes súper intensos en los que, como bien decía, dejé de resistirme, que no es lo mismo que resistir. Resistirte es una cosa y resistir es otra. Yo seguía resistiendo, pero no me seguía resistiendo. Dejé que ocurrieran acontecimientos que me llevaran a otro punto del río. Bueno, no os aburro con esa historia. Adán me acercó hasta la orilla, recuperé mi remo que parecía un arco, se dobló por la presión del agua, recuperé mi barca y continué el descenso. Me caí infinidades de veces y Adán me lo advirtió, me dijo, te vas a caer muchas veces porque tu concentración se ha ido. Obvio, conoce muy bien el río y obvio tenía muchísima razón, mi concentración se había perdido.
tenía miedo. Entonces era muy difícil concentrarme, a pesar de que me caí varias veces en otros rápidos, otro que se conoce como el paredón y el rabo de la sartén. Son purgatorio, paredón, rabo de la sartén y el caos. El caos es el primero. En fin, qué nombres tan curiosos. Dejé de resistirme y aquello ocurrió. Descendí el río, tardé en recuperar la confianza en el río, tardé en volver al agua. Pero volví, aprendí esa lección. Aprendí que a veces hay que dejar de resistirse y continuar resistiendo. Cuando dejas de resistirte, viene esa sensación de plenitud. ¿Por qué? Porque lo que está más allá de tu control, lo que está más allá de nuestro control, no debe preocuparnos. Luego, con el paso del tiempo, descubrí que esta era la base o el fundamento de una escuela filosófica que se conoce como estoicismo. El estoicismo promueve que no te altere lo que no puedes controlar, que no te preocupe lo que no puedes controlar. Mi mamá me decía cuando era muy joven, me decía, Michael, no te preocupes, ocúpate. Esa práctica o esa técnica la he utilizado desde la infancia. No te preocupes, ocúpate. Mantenerme ocupado es clave. Mantenerme ocupado es clave. Mantenerme constantemente creando es clave, porque el proceso de creación lo puedes controlar. Las cosas que van a ocurrir después de esa creación no las puedes controlar. Entonces, no te preocupes, ocúpate. Fue un buen consejo que me dio mamá y en general lo comparto con vosotros. Y vuelvo al foco central de esta charla salvaje. Ese foco central no es lo mismo sobrevivir que vivir. Tratemos de empezar a vivir, tratemos de vivir de forma más plena. La vida es mucho más que fuego, agua, refugio y comida. Fuego, agua y refugio y comida son la clave de la supervivencia. Es lo mínimo que debemos tener para poder crear esa plenitud. Si tenemos fuego, si tenemos agua, si tenemos refugio y si tenemos comida, podemos empezar a sentir esa plenitud. Podemos empezar a sentirnos llenos y plenos. Muchas veces creemos que esa plenitud nos va a venir con una buena compañía, con una pareja, o con un buen socio, o con buenos hijos, o con una buena carrera. Siempre esperamos que esa plenitud nos venga con algo. Y no nos damos cuenta que esa plenitud la tenemos por dentro y somos capaces de crearla. Yo no soy ningún gurú ni tengo una vida especial. Tengo una vida, creo que como cualquier otro, llena de retos, llena de aprendizajes, en fin, llena de ilusiones. Y esa vida me ha ido enseñando. Dentro de muy poco voy a cumplir 45 años. En mis 45 años de paso por esta tierra he aprendido algunas cosas. Y son de las que hablo. Aquí, en Charla Salvaje, en ningún momento he venido a decir la verdad. He venido a decir mi opinión. Creo que ya lo dije en algún video, esa frase de Marco Aurelio, cuando dice, lo que vemos no es la verdad. Es nuestra opinión. Y lo que oímos no es la verdad, es la opinión de alguien más. Entonces, yo no he venido aquí a decir la verdad, he venido a decir mi opinión. Y en mi opinión, debemos empezar a dejar de resistir. Debemos empezar a permitir que las cosas sucedan, a aceptar que las cosas sucedan y a actuar con esas herramientas.
Muchos de vosotros estaréis en desacuerdo conmigo y me diréis, no, Mike, hay que resistir. Bajo el agua, a 2,5 metros de profundidad, sacudido por el torrente del río Cabriel, yo no dejé de resistir. Jamás hay que dejar de resistir. No obstante, hay que entender que no es lo mismo resistir que resistirse. Es importante tener en cuenta ese matiz. No es lo mismo resistir que resistirse. Resistir, pues, mantenernos vivos, es resistir. Seguir aguantando la respiración con los recursos que tenía. Estaba bajo el agua, no tenía otra alternativa. Aguantar la respiración. Si hubiese dejado de resistir, hubiese hecho esto bajo el agua. El libro de supervivencia dice que los pulmones se llenan, se siente una sensación como de fuego, porque las células no tienen oxígeno, te quema por dentro, y el cerebro empieza a apagarse. Así es el proceso cuando dejas de resistir. Recordar, no es lo mismo resistir que resistirse. En esa circunstancia yo siento y creo que continué resistiendo, mas no resistiéndome. Permití que ocurriera lo que tenía que ocurrir y acepté mi destino, acepté lo que tenía que venir. Por suerte y por fortuna, con mis recursos, con lo que tenía en mis manos, que era mi capacidad para seguir aguantando la respiración, y mi conciencia, porque todavía la tenía, salí de esa situación difícil. Entonces, en resumen, os invito a salir de la situación difícil en la que estéis. Os invito a dejar un poco que el río os lleve y ver qué pasa en la siguiente vuelta. Aceptar. Hoy en día está muy de moda aquello de soltar. No sé si ese será el camino correcto o no, pero sí es interesante dejar que el río siga su curso. Muchas veces la inacción es una acción poderosa. En la inacción demostramos confianza y muchísimo valor. Cuando decidimos no actuar frente a un acontecimiento, estamos demostrando un valor tremendo. Y sé perfectamente que muchos de vosotros lo tenéis. Sé perfectamente que muchos de vosotros estáis en esa lucha, con ese instinto de supervivencia constantemente activado. De hecho, Charla Salvaje, ya lo dije en la pieza de apertura, pretende ser un sitio de calma y de paz, donde poder reunirnos, donde poder charlar. Agradezco muchísimo todos los comentarios que me habéis hecho en el canal. Mi vuelta, nunca me he ido, pero mi vuelta a hacer vídeos específicos para el canal y para la comunidad de YouTube, donde habemos casi 19,000 personas. Muy orgulloso de que me acompañéis. De verdad me siento muy feliz. El último vídeo obtuvo muchísimos visionados. Además, he podido ver que muchísimas personas lo compartieron, y de verdad me ha hecho muy feliz el saber que resuena mi mensaje. A veces pienso, bueno, de repente es una cuestión de ego, pero no creo que sea una cuestión de ego, porque trato de hacer esta serie, de hacer Charla Salvaje con muchísimo cariño, con muchísima sinceridad, sin temor a equivocarme. Es decir, de hecho, no corto y pego el vídeo, no corto y pego las piezas audiovisuales, no hago edición, es directo. Si me equivoco, me corrijo. Entonces, hago Charlas Salvajes sin temor a equivocarme y me siento fresco, me siento bien charlando con ustedes. Me agrada muchísimo ese feedback, gente me pregunta cosas acerca de mi vida,
se está convirtiendo Charla Salvaje con el pasar de los días en una hoguera continua, en la hoguera donde me acerco a charlar con vosotros. Y me nutre muchísimo, me hace sentir muy bien esos mensajes, esas opiniones, el leer vuestras opiniones es estupendo, saber lo que piensan con respecto a temas pues, como la soledad que hablamos la última vez, en fin, me parece muy agradable, muy agradable. Va cayendo la tarde y a mí me queda mucho por leer. Es un libro interesante, sin embargo denso. Es muy denso. Es una breve historia de la humanidad en los últimos 13.000 años. La breve historia de la humanidad en los últimos 13.000 años. Armas, gérmenes y acero, se llama. Tiene unas láminas muy interesantes de varios grupos aborígenes en la Tierra. Y es una visión antropológica muy curiosa del ser humano. No tenía la intención particular de comentaros de qué iba este libro. Además, no tiene nada que ver con la supervivencia o con vivir. ¿O sí? ¿O sí? En fin, tendré que leerlo al completo y os lo comentaré luego. Un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima charla salvaje.